Muy buen día, doctora. Mi nombre es Mariela Fernanda Cruz Leal y el día de hoy le vengo a explicar sobre la medición de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es una medida de las fuerzas sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través de todo el cuerpo. Generalmente se utiliza un brazalete inflable alrededor del brazo y así logramos medir la presión arterial. La presión arterial se da en milímetros de mercurio y consta de dos dígitos. El primero se mide la presión en las arterias cuando el corazón late y se le conoce como presión sistólica. El segundo dígito mide la presión en las arterias entre los latidos del corazón y esta también se le conoce como presión diastólica. La persona que presente presión arterial normal es porque el número está por debajo de 120 y 80 milímetros de mercurio. Y si la persona presenta arterial elevada es porque está en 120 y 129 milímetros de mercurio. Presión sistólica, ¿qué es? Es una enfermedad frecuente en la que la fuerza ejerce que la sangre contra las paredes de las arterias en el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta para poder causar problemas de salud en un futuro hasta poder causar una enfermedad grave cardíaca. Esta presión está determinada tanto por la cantidad de sangre en el corazón bombea como por el grado de resistencia al flujo de sangre en las arterias. Cuanto más sangre bombee el corazón y más estrechas estén las arterias, mayor será la presión arterial que la persona pueda padecer. Presión diastólica. La presión arterial diastólica braquial en relación con la presión arterial sistólica es un útil marcador para la presión arterial central ya que no está distorsionada por la amplificación de la presión. Esto quiere decir que por lo contrario la presión diastólica baja puede ser un marcador temprano del aumento gasto cardíaco y volumen sistólico y rigidez arterial en los adultos jóvenes y un marcador tardío de rigidez ventricular en los ancianos. Flujo de laminar. Este flujo es llamado así o corriente de laminares de movimiento de flujo cuando éste es ordenado, estratificado o suave. Es un flujo laminar que se mueve en las láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente. En este esquema de los flujos laminares podemos observar cómo este es un fluido ordenado. Y en estos flujos laminares el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente molecular. Flujo turbulento. En este movimiento de un fluido se da de forma caótica en que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias en las partículas se encuentren formando pequeños remolinos periódicos. En este esquema de flujo turbulento, como se dio en la explicación anteriormente, es de forma caótica. Esa trayectoria es de una de las partículas que se puede predecir hasta que una cierta escala a partir en la cual la trayectoria de la misma es impredecible más precisamente caótica. Ruidos de Korokov. Este método se lleva a cabo con un manómetro anedoide y un fenodoscopio. Estos sonidos arteriales se producen durante la medición indirecta y no invasiva de la presión arterial utilizando un manguito lleno de aire colocado alrededor del brazo que tenga que estar inflado. A medida que la presión del manguito se libera lentamente, esto se puede escuchar los sonidos a través de un fenodoscopio colocado sobre la arteria umbral o braquial. El primer ruido de Korokov es el sonido de la rotura oído primero en la previsión sistólica. Y el quinto ruido del Korokov es el silencio que se oye a medida que la presión del brazalete cae debajo de la presión sanguínea diastólica. En este esquema de los ruidos de Korokov podemos observar cómo de este lado tenemos la presión sistólica a 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica a 80 milímetros de mercurio. Así es como se observa este esquema. Por último, tenemos los métodos de la medición de la toma de presión arterial. Como primer paso, tenemos que el aparato debe de estar correctamente calibrado, ya que el uso y el peso del tiempo reducen su fiabilidad. Luego, la anchura del manguito debe de ser adecuada al perímetro del brazo.
El manguito debe de ser ajustado y colocado directamente en la piel y no sobre las mangas de la camisa. La persona debe de estar sentada en una silla en forma que esté cómodo y debe de ajustar su brazo en una mesa. Tiene que estar relajado, tranquilo, con la vagina vacía y no haber fumado ni ingerido sustancias estimulantes como el café o el alcohol. Por último, debemos de notar las cifras de la presión arterial.